Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida a esta su casa, Israel Casa Integral, en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Muy bien, mis amados, para toda la familia de Israel Casa Integral en las Naciones y para todos los amados que nos acompañan por primera vez u ocasionalmente pasaron por este espacio de Torá al Instante, bienvenidos. Hemos venido considerando durante este desarrollo de semana un tema apasionante. ¿Cuál es la importancia, la forma, el modelo, el diseño, la función de la conciencia? Un mensaje a la conciencia. Hemos visto que la conciencia tiene efectos dependiendo de nuestra vida cultural, social, económica, política, la geopolítica, la geotorá. Y desde el fundamento de las enseñanzas, de los principios, de los valores, de las normas elementales de educación y de urbanidad, nuestra conciencia toma un perfil, un modelo, un diseño sobre el cual fundamenta el bien o fundamenta el mal. Ayer en nuestro programa mencionamos, y quiero retomar un poco el tema, cómo en algunos países, naciones, existe el caso particular de hombres de mayor edad, casándose con niñas de 10, de 11, de 12 años. Para efectos nuestros en Occidente, a la luz de la Torá y de nuestra cultura, evidentemente, ¿qué conciencia tienen estas familias? ¿Qué conciencia tienen estos padres? ¿Qué conciencia tienen estos hombres mayores casándose con una niña de 10 años? ¿Y qué conciencia, repito, tienen los padres y los protocolos religiosos que permiten esto? Bueno, pues a la luz de su conciencia es perfectamente normal, absolutamente normal. Esto nos indica entonces como tal que evidentemente la cultura, el entorno social y demás permiten que la conciencia maneje ciertos criterios. Vimos un segundo ejemplo cuando hablamos, y aquí en los Estados Unidos en algunas culturas de carácter religioso lo permiten, o pueblos en general, el hecho de la poligamia, es decir, un hombre casado con una o varias mujeres, viviendo en un mismo lugar, teniendo muchos hijos, etcétera, etcétera. A los ojos de nuestra cultura y de nuestro estudio de Torá, evidentemente nuestra conciencia no permite ni acepta este tipo de formas de vida. Pero sin embargo, para esta gran cantidad de personas en estas líneas religiosas que lo permiten, para ellos su conciencia no los juzga, no los acusa, no los señala, no lo considera ni mucho menos un pecado. Yo recuerdo muy particularmente, y los hermanos de Colombia recordarán, que es muy típico cuando nos saludábamos. Yo no sé si era en mi época o aún todavía hoy existe. Por favor, escríbame aquí en el chat si todavía existe el saludo cuando nos encontramos con alguna persona, algún amigo, un ser querido, un familiar, y de pronto le decimos, hola, ¿cómo estás? Y la persona conteste diciendo, aquí hecho un 8.
Aquí he hecho un 8. Era una respuesta típica. Aquí he hecho un 8. Y alguna vez, cuando empecé a conocer de los primeros rudimentos de la palabra, encontré el libro de los Hechos. Vamos a ir allí, por favor. Al libro de los Hechos, en el capítulo 1, por favor, vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 1, y vamos a tomar el verso 8. Esto para darle un toque de ánimo al tema que estamos tratando tan interesante. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando nos saludamos, y en aquel tiempo en la cultura nos decíamos: hola, ¿cómo estás? Y alguien contestaba: aquí he hecho un 8, pues eso me llevó a buscar Hechos capítulo 1, verso 8. Y encontré: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Rúa, el poder del Espíritu. Interesante, espero que lo hayan captado, porque es una manera muy sencilla de aprendernos una cita bíblica. Cuando te sientas que las cosas no van bien, cuando te sientas que las puertas no abren, que todo está cerrado, que las posibilidades se agotan, estás hecho un 8. Y Hechos 1:8 nos dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Muy bien. Dando comienzo con esta historia, avancemos por favor y acompáñenme al libro de los Salmos, Teilín, en el Salmo 51. Vamos a hacer una introducción a una jornada hablando de conciencia, porque evidentemente para el tema de hoy hablaremos del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, desde el punto de vista de la comunión con la comunidad, con las personas de mi entorno. Cómo funciona esa interacción social, espiritual y de conciencia. Y para ello, ¿qué tal si avanzamos un momento y entendemos cuáles son las funciones, si puedo usar esta palabra, por supuesto, cuáles son las funciones del Ruach, del Espíritu Santo? Si es que hay funciones específicas que nos determinen: recibiréis poder. Pero una vez recibimos el poder del Ruach HaKodesh, ¿qué hacemos con ese poder? Y para hablar de conciencia, el libro de los Salmos, en el capítulo 51, creo que nos da un modelo extraordinario e importante para hablar de conciencia. Todos conocemos muy bien la historia de este texto en el libro de los Salmos, capítulo 51. Vamos a leer algunos versos y consideraremos el estudio de algunos de ellos. Dice: al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Todos recordamos la historia de David, Betsabé, una mujer casada. Él la observa, la desea, la trae a su casa, envía a su esposo a la guerra. Posteriormente él se allega, dice la palabra, mantiene una relación sexual con ella, y de esa relación se produce un embarazo, situación extremadamente comprometedora, un problema de conciencia muy delicado. Y la manera de buscarle solución al problema fue enviar al esposo de esta mujer al frente de guerra, diciéndole al director, al jefe del ejército: necesito que lo coloques allí y que ese hombre muera. Es decir, estamos hablando de un actor intelectual de un delito llamado homicidio, el cual preparó, consideró y estableció todo lo pertinente para que el esposo de Betsabé muriese en esa batalla. Entonces viene un conflicto de conciencia. Realmente en el Tanaj, como ya lo mencionamos en los programas iniciales, en el Tanaj no se nos habla de la palabra conciencia puntualmente. Realmente el concepto de conciencia en el Tanaj
en la casa de Israel era un concepto más desde el punto de vista colectivo, pero cuando vamos al tema del Brit Hadashah, notamos cómo la conciencia tiene un estilo o un espíritu más de carácter individual. Obviamente, cuando hoy por hoy entendemos una problemática social en el que se cause una tragedia, vamos a decir, por ejemplo, una muerte violenta de un presidente de una nación, pues esto genera una situación de conciencia nacional, un problema de conflicto social, un problema, repito, una situación de conciencia nacional, probablemente para algunos de dolor, para otros de alegría, para otros, etc. Aquí vemos a David frente a este problema y dice: ten piedad de mí, oh Adonai, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Aquí, en estas primeras notas de los versos 1 y 2, podemos con absoluta claridad en la observación y descripción del texto que evidentemente David está frente a un conflicto de conciencia. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mi conciencia me juzga, mi conciencia me acusa, mi conciencia me reclama, mi conciencia me está hablando y me dice que soy responsable de un acto. Por lo tanto, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro. He hecho lo malo y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, y lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Adonai, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no me quites de mí el Ruach HaKodesh, el Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Bueno, terminémoslo de leer, ya estamos, veamos, verso 3. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Adonai. Adonai de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Adonai, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Adonai son el espíritu quebrantado. Aquí es el centro de nuestro tema. El espíritu, observen que lo menciona, renueva un espíritu recto dentro de mí. No retires de mí tu Santo Espíritu. Un espíritu quebrantado es el sacrificio para Adonai. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Adonai. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Esta porción maravillosa que hemos tomado del Salmo 51, la he querido leer toda para que vayamos a un aspecto importante. Vamos a hablar del espíritu en el sentido de
cómo funciona el espíritu. Porque vamos a entender que la conciencia está sujeta, lo vimos, a aspectos de carácter cultural, de carácter religioso, de carácter económico, de carácter político, de carácter de principios, de valores. Dijimos incluso desde el punto de vista de la manera cultural de vivir. De todo ello está acompañado una respuesta de conciencia. Pero vamos a ver cómo la palabra, a la luz de la palabra nos enseña que el hombre caído, por favor, présteme atención, el hombre caído puede recibir la regeneración. Y el hombre carnal puede obtener un nuevo espíritu, el cual, por supuesto, constituye el fundamento de la vida. La vida espiritual, de la que normalmente hemos venido hablando en el transcurso de todos los tiempos a través de Torá al Instante y en todos los momentos de Israel Casa Integral, nos habla de una vida en el creyente. Una vida de un creyente que vive, piensa, actúa, habla, ve, escucha, se alimenta conforme al fundamento de la palabra establecida a través del Ruach HaKodesh, que como lo acabamos de leer en Hechos 1:8, dice la palabra que una vez recibimos al Ruach HaKodesh tenemos un poder. Pero lamentablemente la gran mayoría de creyentes, por favor, creyentes, y voy a hablar de creyentes en un sentido general, es decir, en la religión tradicional hay creyentes extraordinariamente creyentes, en la religión, por supuesto. En el contexto del Evangelio fuimos creyentes tremendamente afianzados al poder de una palabra, pero fuimos creyentes más de un carácter denominacional, de un carácter conciliar. Fuimos más defensores de una denominación, fuimos más defensores de una doctrina que lo que realmente representa la importancia del Ruach HaKodesh en cuanto a la función que el Ruach tiene para con nosotros. Así es que en esta terminología, entre el hombre espiritual, el hombre carnal, el poder del espíritu, la manera como vivimos, la manera como actuamos, vamos a entender cuál es entonces la función del espíritu. Y probablemente entre hoy y mañana definiremos más en detalle esas funciones específicas del espíritu. Hoy vamos a hacer una especie de introducción al tema, porque obviamente es un tema muy amplio, pero procuraré en términos muy breves hacer que el concepto y la importancia de la conciencia a través del espíritu, Hechos 1:8, y este texto que tomamos del Salmo 51, creo que es importantísimo entender que el espíritu, no retires de mí tu santo espíritu, haz en mí un espíritu nuevo. Renuévame en el espíritu para hacer lo recto delante de ti, porque cosas malas he hecho y he pecado. Así es que cuando hablamos de la función del espíritu, vamos a considerar tres aspectos. Número uno, un aspecto que en la conciencia llamamos intuición. Présteme mucha atención al término, porque no pareciera ser un término muy toraico, pero es un término muy discernido, un término de intuición. Luego tenemos un segundo término en el espíritu, que es la comunión, la relación interpersonal en favor de una comunidad en la cual nos desarrollamos, de una familia en la cual crecemos, de un entorno eclesiástico, de un entorno en la quejilá, en la cajal, en la congregación, que requiere una importancia especial. Y fundamentalmente, repito, el aspecto de la conciencia. Aunque las tres que estamos mencionando, estos tres aspectos que estamos mencionando, están estrechamente relacionados, sería muy difícil para nosotros hablar de una función en particular si no las consideramos las tres a la vez. Estamos analizando al Ruach y debemos realizar un estudio elemental en estos tres aspectos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos nos mostrará de manera amplia, por ejemplo, que la intuición,
la comunión que tiene que ver con la adoración y la conciencia que tiene que ver con establecer, determinar lo bueno o lo malo, nos abarcará un resultado y es cómo trabaja entonces el Espíritu. Estos tres aspectos, según la Biblia, según nuestra Kadosh Torah, son funciones primordiales del Espíritu. Recordemos que el Rúa es apacible, el Rúa es paz, el Rúa es simple, y cuando estamos realmente llenos del Espíritu Santo tenemos una identidad que nos establece, que nos determina, que nos muestra con claridad quiénes somos, por qué estamos, para qué estamos, a qué pertenecemos. Es decir, cuando nosotros venimos a nuestra Kadosh Torah, no estamos vacilando si estamos en lo correcto o en lo incorrecto. Por favor, permítame repetir esta frase nuevamente. Cuando estamos hoy en nuestra Kadosh Torah, en Yeshua HaMashiach, estamos absolutamente claros, definidos por el Ruach, por el poder del Espíritu Santo, que estamos caminando conforme a lo que escrito está. Y ustedes saben muy bien, amados hermanos, que en Israel Casa Integral no venimos a sentar doctrina de hombres. Aquí no está la doctrina del pastor Alfaro o la doctrina de la pastora Pili o del pastor Camilo, de la pastora Cristal. No. Aquí lo hemos compartido siempre y gracias porque ustedes hoy ya lo comprenden con absoluta claridad. Aquí hablamos de lo que escrito está. Y si está escrito es porque así, repito, fue establecido y por lo tanto así debe funcionar. El hombre establecido con una identidad, con un carácter, con una conciencia, con el poder del Espíritu Santo, es un hombre que en esencia camina espiritualmente, es decir, que su carnalidad humana, su debilidad humana debe estar sometida bajo el poder del Espíritu Santo. No podemos entonces considerar a un hombre hoy nivel Kadosh en Torah con la debilidad del mundo, con la debilidad del alcohol, de las drogas, ayer mencionábamos fornicación o cualquier otra circunstancia, el mentir, el engañar. Pero ¿qué hay de malo con una mentirita? Es una mentirita simple. No, un momento. Nosotros en el nivel del Espíritu en Kadosh Torah sabemos, conociendo la verdad, que la verdad nos hace libres y por lo tanto aprendemos a caminar en un nivel de integridad. Así es que cuando nosotros entendemos que somos el templo del Ruach HaKodesh, ese lugar, ese templo del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, debe ser por supuesto el lugar santo, debe ser por supuesto el lugar santísimo y por consiguiente todo lo escrito en la Kadosh Torah somos como el arca que está establecida para que en medio de la tormenta, en medio del diluvio, en medio de las aguas impetuosas, tengamos siempre guardada la voluntad del Eterno y de esa manera nosotros tener salvación. Así es que, mis amados, la intuición en el cuerpo humano sabemos que tenemos los sentidos, cinco sentidos. Tenemos las dos orejas, los dos oídos, tenemos las dos fosas nasales para escuchar muy bien, para respirar muy bien. Tenemos el alimento, la boca, para el digerir los alimentos. Tenemos el tacto. Tenemos los 5 elementos que conforman los 5 sentidos establecidos: el gusto, el olfato, el tacto, el oír, el escuchar, el mirar, el ver. Y estos sentidos nos permiten con absoluta claridad recibir el poder del Espíritu Santo y obrar conforme a lo que el Espíritu nos dirige que debemos hacer. Es decir, somos, repito, el templo, y ese cuerpo, ese templo que pertenece a Hashem, es un cuerpo de santidad. Por lo tanto, cuando los sentidos están cumpliendo su función, estos sentidos van a desarrollar en el creyente actitudes, comportamientos, acciones. Los ojos, como diría alguien por allí, todo entra por los ojos.
pero también dice que los ojos son las ventanas del alma. La pastora Pili tiene una habilidad impresionante con los ojos. Ve a una persona a los ojos y es como si estuvieran escritos en ellos la persona, su pensamiento, su forma de ser, su forma, etc. Y es eso, la ventana de los ojos. Ahora, cuando los sentidos, repito, funcionan, a ver si puedo explicar un poco mejor este aspecto. Si mis oídos están escuchando música secular, y de pronto al escuchar música secular del mundo, si puedo usar mejor esa expresión para que lo comprendamos mejor, probablemente nuestro organismo, nuestro sentir, nuestro cuerpo reacciona inmediatamente a esa parte emotiva, emocional de la música secular, que en otro tiempo seguramente disfrutamos, a lo mejor bailamos, no sé qué cosas, etc. ¿Lo hemos vivido? Por supuesto que lo hemos vivido. Nuestros ojos, ¿qué ven? ¿Qué ven nuestros ojos? ¿Qué ven nuestros ojos? Y cuando visitamos el mall, me gusta ir al mall, me gusta caminar en un mall, me gusta caminar, no soy de shopping y compras, pero me gusta caminar en un mall. En el mall me gusta ver las decoraciones, me gusta ver el aseo de un mall, me gusta ver a la gente en un mall, ver a la gente alegre, ver a la gente tranquila, ver a la gente disfrutando de una compra. Algunos caminan con un orgullo impresionante en el mall llevando una bolsa que identifica una prenda de marca, unos zapatos de marca, una ropa de marca, y se sienten muy orgullosos de llevar consigo la bolsa porque compraron algo de su agrado. Está bien. Y vemos a otras personas que pasan por ahí cabizbajos, tristes. Nuestros ojos nos permiten observar y a su vez de esa manera incidir en nuestro sentir, en nuestra emoción. Y así el tacto, así el gusto, etc. Los sentidos, los 5 sentidos y el espíritu de Adonai, el Ruach, están perfectamente conectados y nos permiten establecer, repito, acciones, decisiones, emociones, todo junto. Y todo ese conjunto todo ese conjunto unido nos lleva a la conciencia a tomar acción de conciencia, a bien o a mal. El espíritu está dispuesto. Mateo 26:41. Por favor, dígalo conmigo. El espíritu está dispuesto. Marcos 2:8 dice, Yeshua conociendo en su espíritu. Vamos a leer este texto. Tengo algunas notas entrecortadas, pero quiero que leamos algunos textos para comprender por qué nuestros sentidos están directamente conectados y cómo Yeshua nos muestra justamente ese modelo. Libro de Marcos, en el capítulo 2 y en el verso 8. Por favor, acompáñeme. Aquí vemos que Yeshua está en un momento interesantísimo en la sanación de un paralítico. Verso 8 dice, vamos a leerlo en el contexto, y al ver Yeshua la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver Yeshua la fe de ellos, sus ojos, Yeshua está viendo una escena. Abren una claraboya en ese techo, descienden a ese hombre a través de unas cuerdas y lo colocan justo frente a él. Y Yeshua ve la escena. Y al ver esto, Yeshua le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque hablaba así. Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Adonai? Verso 8, y conociendo luego Yeshua en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿No te ha pasado, amado hermano, en tu conciencia cuando ves a personas que se acercan contigo, te saludan con un abrazo, con un saludo especial, y tú puedes sentir a través de tu espíritu
como lo dice este texto, que el Yeshua conocía en su espíritu lo que estos hombres cavilaban, porque tenemos ese discernimiento. Marcos capítulo 8, verso 12. Les voy a dar los textos. Usted, por favor, ayúdeme en el chat, por favor, y los escribimos para que lo podamos tener completos y usted lo pueda leer con detenimiento en casa para su tarea. Dice Marcos capítulo 8, verso 12. Y gimiendo profundamente en su espíritu. Aquí estamos en Marcos, vamos a buscar ese texto inmediatamente. Marcos 8, verso 12 dice, leámoslo desde el verso 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pides señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Amén. Verso 23, Juan capítulo 4, verso 23 dice, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en veracidad. Juan capítulo 11, verso 33 dice, Yeshua se indignó en su espíritu. Habiendo dicho esto, Yeshua se conmovió en su espíritu. Juan 13, 21. Su espíritu fue provocado viendo la ciudad llena de ídolos. Libro de los Hechos, capítulo 17, verso 16. Este había sido instruido en el camino del Adón, sirviendo fervientemente de espíritu. Hechos 18, 25. Pablo se propuso en su espíritu. Hechos 19, 21. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Hechos 20, 22. Fervientes en el espíritu. Romanos 12, 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Primer libro a Corintios, capítulo 2, verso 11. Cantaré con el espíritu. Primer libro a Corintios, capítulo 14, verso 15. Si bendices con el espíritu, primer libro a Corintios 14, 16. No tuve reposo en mi espíritu, segundo al libro a Corintios capítulo 2, verso 13. Y teniendo el mismo espíritu de fe, segundo libro a Corintios capítulo 4, verso 13. Espíritu de sabiduría y revelación, Efesios capítulo 1, verso 17. Vuestro amor en el Espíritu. Colosenses capítulo 1, verso 8. ¿Qué vemos entonces con toda esta lista de textos que entregamos? Cuán sensible es el hombre espiritual y cuán sensible es un hombre espiritual conforme a lo que escrito está, porque de tal manera su conciencia funcionará de acuerdo a la conexión divina con el Espíritu. Cuando el Espíritu de Adonai me da el poder y está conmigo, entonces todos los textos que hemos considerado, el mismo Yeshua nos expresa absolutamente cómo su espíritu tenía este mismo contentamiento, esta misma función, esta misma relación. Para que el espíritu funcione, entonces es necesario que comprendamos que cada ser humano posee evidentemente estas funciones. Cada uno de nosotros. Cuando caminamos, cuando pensamos, cuando hablamos, cuando tomamos decisiones, cuando amamos, cuando trabajamos, cuando estamos en la adoración, cuando estamos en la reunión, cuando estudiamos la palabra, todo en el Espíritu, entonces dígalo conmigo, todas las cosas me ayudan para bien. Por lo tanto, cuando nosotros como creyentes salimos de un contexto de la religión tradicional, cuando salimos de un contexto de la materia teológica en el Evangelio y caminamos por una senda, y caminando por esa senda en Yeshua HaMashiach, nos encontramos con nuestra Kadosh Torah. Aprendemos, hacemos aliyah, es decir, subimos. Hacer aliyah es elevarnos. Y cuando subimos en el estudio de Torah, en nuestro parashá, en los aliyah, y cuando empezamos a escudriñar
los primeros 5 libros de nuestra Biblia y todo el Tanaj y todo el Brit Hadasha, no cabe la menor duda que nuestra senda espiritual, nuestros sentidos y las funciones del Ruach HaKodesh tienen otro alcance, tienen otro nivel, tienen otro estilo de vida, tienen otro estándar de vida. Por lo tanto, recuerden que dijimos en nuestro primer programa, la conciencia es un juez interno que me juzga, que me acusa y que aunque no existan pruebas, nos establece que somos responsables. Maravilloso. Por lo tanto, cuando un creyente camina, como lo hemos dicho en tantas ocasiones, camina a medias tintas, es decir, como que sí, como que no, como que sí soy creyente, pero como que no soy creyente, como que sí creo, pero no creo, como que sí tengo fe, pero no tengo fe. No, hermanos, determinados, como dice un amigo querido, firmes y adelante. Hermanos, no podemos pensar que hoy hemos caminado hasta este lugar, estamos en la Kadosh Torah, estamos celebrando nuestros tiempos de Shabbat, estamos celebrando las convocatorias en Levítico 23, tal vez llevas 3, 5, 7, 10 años o más haciendo todo este proceso y de un momento a otro tú dices, no, realmente me acabo de dar cuenta que este no era mi lugar. Yo como que decido mejor regresarme a mi religión tradicional, allá me siento como mejor, allá como que nadie me exige, allá como que nadie me dice qué tengo que hacer, allá como que yo soy libre, como que allá yo puedo hacer con mi vida lo que me parece, como que allá yo me puedo pegar mis escapaditas y de pronto mis tomaditas y hacer mis cosas como a mí me parece y nadie me dice, porque el que reza y peca empata. Entonces yo como que mejor me regreso por allá por esa religión a ver si me va mejor. Por favor, hermanos, cuando tenemos una conciencia madura, establecida y fundamentada a través del poder del Ruach HaKodesh, tenemos la capacidad de discernir, tenemos la capacidad de conciencia para definir, tenemos el poder del Ruach HaKodesh para establecer que la senda espiritual por la cual caminamos, en nuestros sentidos estamos caminando en unos sentidos absolutamente kadosh. Dígalo conmigo, mis sentidos son kadosh, la mente mía es una mente en Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, la intuición me lleva a tener un razonamiento claro frente a las situaciones. Cada decisión que tomamos, cuando la tomamos a la luz de la palabra y meditamos en ella y consideramos en ella y evaluamos en ella, la palabra nos da respuestas. ¿Saben? Yo sé, hermanos, que muchos de nosotros tenemos situaciones, peticiones, un clamor especial. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Padre, dirígeme en esto. Padre, muéstrame esto. Padre, ábreme puerta en esto. Padre, estoy caminando en esto. Y de pronto, ¿qué ocurre? Nada de lo que teníamos presupuestado, pensado, la buena intención, el buen deseo, la voluntad de hacer algo, no ocurre. Y pensamos que algo no estamos haciendo bien y la conciencia parece acusarnos de que no estamos haciendo bien. Pero ¿qué tal si lo que consideramos es que realmente Hashem, recordemos, siempre Hashem en el silencio, en la tranquilidad del Espíritu está trabajando, y si la respuesta que Hashem da es que no podemos avanzar en determinado propósito y no podemos alcanzar determinada experiencia en un propósito, no es para sentirnos mal o con asuntos de conciencia, es para entender que Hashem está en control absolutamente de todo. Por eso, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro hígado, como lo hemos venido tratando en otros programas de Varones Kadosh, cuando actúan de manera emotiva y de manera voluntariosa, observen, dije voluntariosa, no dije en la voluntad de Mashiach, voluntariosa es hacer lo que a mí me parece, entonces probablemente ni la intuición, ni la conciencia, ni el pensamiento, ni el mismo Ruach nos dará la respuesta porque no la queremos escuchar. Con frecuencia cada uno de nosotros solo quiere escuchar lo que le conviene, ¿saben?
Yo lo he visto en muchas ocasiones y lo digo por favor con todo respeto. Escucho con frecuencia personas que me dicen, no, es que nosotros no presentamos ni ofrendas ni diezmos porque yo escuché a un rabino tal o a un maestro tal y el moré dijo, la moré dijo, el pastor dijo, el querubín dijo que no era necesario diezmar. Pues, amados hermanos, no sé ese moré o ese pastor o ese rabino de dónde toma ese concepto doctrinal y hace doctrina que no es la correcta y la gente la recibe. ¿Por qué? Porque su conciencia, su instinto le dice que eso es lo que quería escuchar en sus oídos, y cuando eso es lo que queremos escuchar, pues terminamos haciendo lo que a cualquiera se le ocurre decir, porque sabemos que aunque no está bien, eso era lo que yo quería escuchar. Dígalo conmigo, es un asunto de conciencia, pero no es un asunto del Ruach HaKodesh. No es un asunto del Ruach HaKodesh. Yo puedo decirlo por testimonio, tanto personal como de buena parte de los hermanos de Israel Casa Integral, local e internacional. Todos, quienes han sido fieles en la palabra, en el discipulado, en sus diezmos, en sus ofrendas, en el cumplimiento de las convocatorias, en su Shabbat, en sus misbot. Amados hermanos, he visto familias con toda bendición del Eterno. He visto familias como Adonai los guarda en el hueco de su mano, como el poder del Ruach HaKodesh está atentos a ellos. Les he visto ser bendecidos, igual como nosotros en casa hemos sido bendecidos. Por supuesto que pasamos circunstancias, por supuesto que pasamos adversidades, por supuesto que tenemos diferencias de opinión, pero bendecidos, como decía un querido pastor amigo allí en Orlando, Florida, hace muchos años no le veo, pero un gran pastor amigo decía, bendecido hasta las medias. Bendecido hasta las medias. Por lo tanto, mis amados, recordemos, siempre que caminamos en obediencia, siempre que caminamos en la dirección del Ruach, siempre que caminamos en buena conciencia, siempre que hacemos como la palabra nos dice, por supuesto sabemos, mis queridos amados, que tenemos a un enemigo por ahí rondando, ese enemigo, ese adversario que está listo, preparado, atinado para estorbarnos, para atacarnos, para derribarnos, para causarnos problemas emotivos, para afectar nuestras emociones, para afectar nuestra alma y por lo tanto tomar al hombre espiritual y maltratarlo y derribarlo. Pero para eso, mis amados, tenemos precisamente el poder del Ruach, para discernir, sabiendo que sabemos que el enemigo está ahí, pero que ninguna arma forjada por el enemigo me puede tocar, porque estamos guardados en el hueco de la mano de Hashem. Por lo tanto, cuando la intuición, que podríamos describirlo tal vez en otra palabra un poco más espiritual y decir la unción de Adonai nos enseña, como dice la palabra, vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros tenéis conocimiento, y la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, pero como su unción os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced en Él. Primer libro de Juan, capítulo 2, verso 20. Este pasaje nos muestra con absoluta claridad la manera como la unción del Ruach HaKodesh, la unción del poder del Espíritu Santo, nos permite entonces diferenciar, por favor escríbalo en sus notas, diferenciar entre conocer y entender. Conocer y entender. El Ruach conoce, mientras que la mente del hombre entiende. El creyente llega a conocer algo mediante la intuición de su espíritu, mientras que la mente solo puede entender. Pareciera ser que si no lo entendemos, no lo hacemos. Es que yo no lo entiendo, pastor, la verdad yo no entiendo. Yo recuerdo, por ejemplo,
para hacer una pequeña pausa. Cuando por primera vez yo escuché en el argot de la palabra el concepto del Brit Milá, la circuncisión, pues no tenía ningún entendimiento. ¿Cómo así? ¿Cómo así que la Brit Milá? ¿Cómo así que la circuncisión? ¿De dónde salen con estas cosas? ¡Qué cosa tan terrible! Pero cuando empezamos a hacer el estudio a la luz de la palabra, escrito está, texto por texto, tiempo por tiempo, no entendiendo la Torá desde el punto de vista del razonamiento humano, sino entendiendo la Torá desde el punto de vista del hombre espiritual. Una vez terminamos ese estudio, inmediatamente el poder del Ruach HaKodesh me determinó y me estableció como varón, como hombre, como sacerdote, como ministerio, que la Brit Milá tenía que ser el acto más importante ahora mismo en nuestra comunidad, en nuestra congregación y en mi vida personal. Y así fue. Se hizo el llamamiento. Muchos no lo aceptaron porque su entendimiento no les permite, repito, en la mente del hombre entender. Su conciencia no les permite entender. No les permite entender. Y hasta el día de hoy, por favor, los creyentes en muchas denominaciones o estudios bíblicos consideran la Brit Milá y la circuncisión como algo que no tiene nada que ver con un creyente. Pero es un fundamento de vida establecido por Hashem. Y no vamos a entrar, por supuesto, al detalle, pero lo traje a colación solo para mencionar la diferencia entre conocer y entender. Lo que conocemos, lo conocemos a través del Ruach. Lo que entendemos, lo queremos entender en nuestra mente. Y si no estamos conectados con la mente de Yeshua, pues, mis amados, nunca lo vamos a entender. Yo recuerdo, ya que toqué el tema, para aquel entonces cuando logramos contactar a nuestro amado Moel para efectos de la Brit Milá, él me dijo, deben haber como mínimo 10 varones disponibles porque para efectos de los costos, de los viajes, los transportes, etcétera, se requiere que haya como mínimo 10 personas. Y yo le dije, hermano, la verdad les soy sincero, amado Moel, no tengo 10 varones en este momento disponibles para la Brit Milá. Es la primera vez que lo vamos a hacer y aún ellos no pueden entender en su pensamiento carnal, espiritual, no lo pueden entender. Y me dijo, es sencillo. Haz un anuncio a través de internet, en las redes sociales, que vamos a hacer Brit Milá allí en la ciudad de Cherryville, y verás cómo aparecen de otros lugares. Así lo hicimos, anunciamos a través de las redes sociales la visita de nuestro amado Moel, el tiempo de Brit Milá, y cuál fue mi sorpresa, que aparecieron varones desde New Jersey, desde New York, desde Denver, Colorado, desde Atlanta, desde la Florida, desde Ohio, desde cuántos lugares vinieron, hermanos, desde muchos sitios aquí cercanos al de Charlotte, Asheville, Winston-Salem, Greensboro, Raleigh, aquí aparecieron. Y en nuestra primera jornada hubo un grupo de 25 varones. Y lo que en lo personal más me impresionó es que cuando estos varones entraban con la certeza, con la identidad, con la claridad, con la seguridad, y yo no me reuní con ellos para darles una enseñanza o para explicarles, no, todos tenían absolutamente claro en su corazón, en su conciencia, en el poder del Ruach, tenían perfecta claridad de lo que estaban haciendo y terminaban el momento de su Brit Milá, y al salir después de ese tiempo maravilloso con el Moel, salían con ese gozo, la alegría, levantando sus manos, dando gloria a Hashem. Gracias, Hashem, por este privilegio que nos has concedido de tener este momento personal contigo y estar hoy absolutamente en pacto delante de ti. Hermanos, cuando el Ruach, a través de esa conciencia que tenemos y entendemos y caminamos conforme a su obediencia, entonces ahí vemos que la unción del Espíritu Santo permanece en nosotros y nos enseña para que conozcamos todas las cosas conforme a lo que escrito está. Y cuando caminamos conforme a lo que
escrito está, el Ruach actúa, nos enseña, nos habla, nos dirige y nos permite establecer quiénes somos, para qué hemos sido llamados, y por eso tenemos una claridad absoluta como Israel, casa integral. Por lo tanto, ese discernimiento que recibimos a través del Ruach, pues por supuesto nos permite diferenciar en el aspecto de conciencia, nos permite diferenciar de las enseñanzas falsas, no sé si me gusta usar mucho esa palabra, falsas enseñanzas o falsas doctrinas o falsa, no sé si decir falsa teología, hermanos, pero hay cosas que ocurren hoy en internet y están ocurriendo y las personas creyentes no ven. Lo que no ven, no escuchan. Viendo y escuchando no entienden, ni oyen, ni escuchan con claridad lo que están escuchando. Hoy tenemos enseñanzas en las que se nos dice, por ejemplo, por rabinos y maestros de Torá, que Yeshua, nuestro amado Yeshua HaMashiach, la Torá viviente, es un hijo carnal de una relación sexual entre José y Miriam. Por lo tanto, si ese principio se enseña y miles de gentes caminan allí y lo creen, significa entonces que su discernimiento, su conciencia, su entendimiento, ¿dónde está? Y hablo de creyentes que están caminando en Torá y sin embargo creen en este tipo de enseñanzas en estas redes sociales. Por favor, hermanos, examinémoslo todo, dice la palabra, y retengamos lo bueno. Porque la divinidad de Yeshua no depende de una relación entre hombre y mujer. La divinidad de Yeshua es a través del Padre, en el Ejad del Padre. Por lo tanto, ese discernimiento y esa intuición y ese entendimiento y el poder del Ruach HaKodesh nos determina con absoluta claridad qué es lo que escuchamos, qué es lo que vemos, qué es lo que el Espíritu nos trae y qué es lo que verdaderamente podemos retener conforme a lo que escrito está. El apóstol Pablo diciéndole a los creyentes que por haber recibido la unción del Santo que permanece en ellos, esta unción espontáneamente les mostrará qué es el Emet, qué es la verdad, y por supuesto discernir qué es lo que es mentira, qué es lo que es una falacia, qué es verdaderamente Yeshua, quién es nuestro Mashiach, por qué es importante el Shabbat, por qué es fundamental cada convocatoria de Levítico 23. Y cuando los creyentes caminamos en esa obediencia y en esa instrucción, entonces nuestro discernimiento espiritual conectado con el Ruach nos permite tener una sana y limpia conciencia. Una sana, dígalo por favor, una sana y limpia conciencia. Por lo tanto, cuando tenemos una sana y limpia conciencia, con un discernimiento limpio, cristalino, conforme a lo que escrito está, entonces, pues encontraremos una verdadera relación, comunión con quienes me rodean, hermanos. Yo espero, aspiro y considero que es tan necesario y tan importante, hermanos, que cada uno de ustedes, amados, quienes conectan hoy aquí en Torá al Instante, a través de Israel Casa Integral, en esta transmisión vía YouTube, para quienes forman parte de Israel Casa Integral, para quienes son discípulos asiduos que participan, vienen, están con nosotros, bienvenidos. Pero yo particularmente espero, hermanos, que esta relación que tenemos de estudio de la Torá nos lleve a una conexión mucho más amplia, mucho más profunda, mucho más establecida, en el que podamos compartir estos conocimientos, nuestras experiencias, nuestras observaciones, donde podamos mejorar cada día más, donde podamos enseñar a nuestros hijos a formarlos dentro del contexto del juicio, el temor en Adonai, que no sea por emociones, por sentimientos, sino que nuestra relación afectiva como hermanos en la fe, como creyentes en Yeshua HaMashiach, en la mente de Yeshua, nuestra conciencia nos permita amarnos verdaderamente, amarnos, por favor dígalo conmigo, amarnos.
Vamos a ir cerrando en unos pocos minutos que nos quedan y voy a definir todo este tema que hemos compartido hoy. En pocas palabras, hay dos reglas importantes, fundamentales, que se deben seguir para que nuestra conciencia sea una conciencia íntegra, sea una conciencia recta. Por favor, escríbalas. Le pido, por favor, escríbalas en el chat para que queden allí, alguien las pueda tomar si está en otro lugar donde no lo puede hacer. Por favor, escríbalas aquí en el chat. Por favor, escúcheme. Dos reglas importantes para una conciencia integral, limpia. Número 1, nunca puedes justificar el mal para obtener el bien. Recuerden que todo es un acto de conciencia. Yo recuerdo que en mi país y en cada país, no sé cómo lo dicen en otros países, en mi país se decía es que esta persona le movió la butaca, le movió la silla. Es decir, lo que quiere significar es le quitó la posición. Es decir, hubo una usurpación en términos más toraicos. Le quitó el puesto a otra persona. No sé cómo se dice en otros países. Escríbalo, por favor, en el chat. Sería interesante cómo se dice en otros países. Pero lo que nos lleva a tener una conciencia integral, recta. Nunca podemos justificar el mal para obtener un bien. En pocas palabras, mis amados, el fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. Número 1. Número 2. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. O en otra forma un poco más interesante, trata a los demás como te gustaría que te trataran. ¿Las puedo repetir? Por favor, escríbalas. Nunca puedes justificar el mal para obtener un bien. El fin no justifica los medios. Y número 2, no hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo. Trata a los demás como te gustaría que te trataran. Por lo tanto, para el día de mañana miraremos entonces un poco más de cerca a la conciencia y nos haremos una pregunta. ¿Es posible educar la conciencia? Vean qué pregunta tan interesante. ¿Es posible educar la conciencia? En especial cuando hoy conocemos de Torá, como padres, como comunidad, como familia, tenemos una responsabilidad extremadamente importante. ¿Cuál es? Educar a nuestros hijos en el temor de Adonai. Educar a nuestros hijos en el temor de Adonai, en la Kadosh Torah, en su palabra, en sus ordenanzas, en sus mandamientos, en sus decretos, en sus estatutos. Y cuando eduquemos a nuestros hijos y ellos crezcan en el proceso de la vida, en ese camino de la vida, y mañana formen un hogar y tengan hijos, esto debe continuar. Podemos educarlos para que ellos caminen en esa sujeción. Yo me siento honroso y agradecido con mi Padre Celestial porque me permitió ser papá, me permite ser esposo, me permite ser un ministro, me permite ser un sacerdote y me ha permitido formar y educar la buena e íntegra conciencia de mis hijos. Mis hijos, para la gloria de Hashem, Camilo, Sebastián y David, yo los veo en su diario vivir como cada acción que hacen consideran y evalúan si está bien o está mal, si es correcto o es incorrecto, si agrada a Hashem o no agrada a Hashem, si la palabra lo permite o la palabra no lo permite. No son perfectos, ni somos perfectos. Pero cuando tenemos una conciencia que nos examina, un juez que nos reargulle, entonces procuramos caminar por una senda que se llama la senda de Yeshua HaMashiach.
volviendo por el rudimento de la palabra y caminando entonces conforme a lo que escrito está. Como diría nuestra amada hermana Janet, estamos conectados con Hashem a través de su Ruach HaKodesh, y recibiréis poder cuando el Ruach HaKodesh venga sobre cada uno de nosotros. Y si ya el Ruach HaKodesh está con nosotros, Él permanecerá. Y en la medida que Él permanezca, caminaremos en obediencia conforme al Espíritu nos dirige, y de tal manera que nuestra conciencia siempre será una conciencia limpia, siempre será una conciencia tranquila, siempre será una conciencia absolutamente conforme a la buena, perfecta y agradable voluntad de Hashem. Mis amados, muy buen día para todos. Muchísimas gracias por sus mensajes. He recibido muchos mensajes con respecto al tema que estamos desarrollando. Ha sido de mucho interés para ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por compartir. Gracias por inscribirse en Israel Casa Integral o en Radio Génesis 128. Inscríbase en los dos, por favor. Apóyenos. Es un gesto de parte de ustedes, un gesto de amabilidad, de gratitud, de honra para el ministerio, que todos estén inscritos. Gracias por compartir la enseñanza. Hasta el día de mañana. Shalom, shalom. Y que nuestro amado Ruach HaKodesh sea siempre con ustedes. Buen día para todos. Muchas gracias por su compañía. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.